¿Hasta cuándo y por qué generaciones, incluyéndome a mí, a ambos de mis hijos y a mi familia, afectados y afectadas por injusticias, racismo, discriminación, trampa y traición contra nuestros registros de nacimiento, trampa, odio, traición y severa conspiración contra nuestras defensas, contra nuestros derechos? Varias y varios nos parecemos, pero somos diferentes gentes. Demasiada culpa fue y ha sido, hay contra mí y hay contra posiblemente más inocentes gentes. Ha habido gente que nace, gente que muere, generaciones que se han ido y nuevas generaciones que aún ni conocemos. Para cuando se descubrió eso de que eran varias mom women, pues soy inocente si nadie me creyó. Y como pues con los severos ataques y accidentes y represalias hay contra mí a través de los años y hay contra más familia, tantos ataques a nuestro pensar, a nuestras memorias, a nuestra salud mental, contra nuestro bienestar. Severos golpes a nuestras cabezas y a muchas más partes de nuestros cuerpos. Y tanto dolor, tanto trauma, tanta violencia, tanta tortura, tantas injusticias que fue una tras otra, tras otra, tantos años. Se nos obligó muchos años contra nosotros y contra nosotras mismas, entre nosotras, entre nosotros, parecidas y parecidos a nosotras y a nosotros. Decidieron hacer trampa y traición contra nosotros y contra nosotras, aprovechándose de circunstancias. Incluso hubo otros y otras que o los obligaron o los manipularon contra nosotras y contra nosotros y entre nosotras y entre nosotros. Detalles en todo momento permanecerán siendo importantes. Mi nombre es Janet, soy madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. Ha habido más de 41 años de traición contra mis derechos, contra mis registros de nacimiento, y soy inocente de que tengo más nombres y de adicionales muy maldadosos nombres contra mí. Soy inocente de apodos y de también muy maldadosos apodos contra mí. Ambos de mis hijos y yo somos inocentes en todo, de todo y por todo. Sé que hice correcto con perdonar a varias de las mom women y no sé del paradero de muchos más. Qué triste que sus odios, sus envidias, sus pleitos, sus discordias, sus competencias, sus celos y sus traiciones, en similar manera que de los más grupos de parecidos y de parecidas que tanto daño nos causaron, ha afectado todo y cada aspecto de nuestras vidas. Y entidades corresponsales, ya sean entidades estatales, de gobierno, de sistemas jurídicos, educativos, religiosos y demás, es lo que constante debatiéndose dineros, poderes y derechos que no merecen, seguimos afectadas y afectados. Nuestros derechos, todo aspecto de nuestras vidas, de más me lastimaron. Muchísima tortura a varias y a varios de nosotros y de nosotras. Lastimaron mucho a ambos de mis hijos, Diego Daniel Armenta y a Juan Ulises Díaz. Y los años que estuvimos a distancia o en separación de varias de las mom women, es más que comprobado que hubo traición y les hicieron mucho daño también a varias de ellas.
Una cosa es el perdón y otra cosa es pues la realidad. Y hago variedad de videos en inglés y en español, puesto que gran parte de nuestra familia habla español y es importante que algún día escuchen. Y somos inocentes de quienes han sido tan egoístas, de quienes tercos y tercas, con sus odios injustificados, sus celos maníacos, su racismo, incluso entre familias, vieran cuánto racismo ha habido. Y qué triste. ¿Sabían ustedes que aún existe el racismo de muchas maneras? De gente de color y gente café contra quienes tenemos la piel más clara, e incluso de gente de piel clara en etapas, quizá contra quienes la piel más oscura. Incluso por fisionomías, por características, por carácter personal. ¿Hasta cuándo y por qué? Somos inocentes de todo, por todo y en todo, y no tengo de qué avergonzarme. Aún espero respuesta del Vaticano, como si a nadie le ha importado. He insistido mucho que así como hay gente buena en diversas posiciones, trabajos y jerarquías, también hay gente muy mala, celosa, celosos, racistas, discriminativos, discriminativas, amargos y amargas, llenos y llenas de odio. Somos inocentes de quienes se desquitaron, ay contra mí, ay contra mis hijos, ay contra más familia, de sus batallas entre ellos y ellas, de sus odios, de sus pleitos, de sus racismos, de sus competencias. Y en similar manera, pues entre entidades educativas, de territorios estatales, gubernamentales, federales, internacionales e incluso más allá. Han pasado décadas y sigo en lo mismo. De cuestiones que han sido ahí contra mí, yo he sido la más afectada. Ambos de mis hijos han sido entre los más afectados, puesto somos inocentes en todo, de todo y por todo. Qué injusto, qué injustas, qué abuso, qué dolor. Desde antes de nacer, incluso desde nacimiento, ha sido de más esto. Y con eso de que varias y varios nos parecemos, es por eso que insisto. Y qué abuso de algunas de las muy malas Moment que ya he mencionado. Algunas eran muy buenas, pero otras nos hicieron demasiado daño junto con sus otros. Muchas falsas acusaciones, mucho dolor, mucha tortura, mucha discordia. Nos alejaron de quienes posiblemente sí nos amaban, sí nos querían, a quienes sí les importábamos. Derechos son tan importantes en todo aspecto. Hoy es un día muy triste para mí, en recuerdo y en memoria de gentes que han fallecido, y qué coraje de quienes únicamente nos vieron la cara para sacar dinero o para vernos sufrir, fingiéndose posiblemente fallecidos o fallecidas, tercos y tercas, o testificando contra nosotros y contra nosotras, o egoístamente acaparando lo que nos corresponde y lo que nos correspondió en todo momento. Qué dolor, qué tristeza, qué trauma, qué coraje, qué indignación. Y cómo estuvo conectado
Mucha de la persecución y tanto daño, tantas lesiones, desde muchos accidentes que no eran accidentes, fueron en vez atentados contra nosotras y contra nosotros. Tanta violencia y tortura, asaltos, violaciones, golpes, abuso emocional, físico, mental, psicológico, fueron malos contra nosotros y contra nosotras. Soy mujer, ambos de mis hijos son varones y soy inocente de las confusiones que ha habido con las parecidas y con los parecidos, a nosotras y a nosotros. ¿Cuánto daño le hicieron a mami a más de las mom women? Pero entre ellas hubo muy malas, celosas, envidiosas, vengativas, competitivas, que también tenían muy buenos atributos, muy buenas virtudes, muy inteligentes, muy capaces, muy hermosas, muchas buenas virtudes. Pero qué triste de quienes decidieron usar su sabiduría, sus virtudes, sus influencias y sus odios para desquitarse contra nosotros y contra nosotras. Este es otro video en buena voluntad. No sé si voy a subir este video. Estamos en el mes de diciembre del año 2021. Aún no se resuelven cuestiones con respecto a mis derechos y con respecto a los derechos de ambos de mis hijos. Hubo traición, racismo, mucha conspiración contra nuestros registros de nacimiento. Y con eso de que somos muchos que nos parecemos y muchos que nos parecemos. Algunas y algunos nacimos acá en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Texas, y hubo quienes en otros estados. Pero también hubo otras y otros que nacieron en México y en otros países. Y hay una muy importante verdad de la cual muchas y muchos se aprovecharon para hacer trampa, traición y conspiración contra nosotras y contra nosotros. Incluso falso testimonio contra nosotros y contra nosotros en muy altos niveles educativos de religión, en negocios de derechos estatales, de gobiernos e internacionales. Insisto en buena y con buena voluntad. Por eso también de mis propuestas. Janet Reyes, GOA1 de la A a la P, la Q, mis mociones, mis apelaciones, pro se, que son sumamente importantes. Y sí las entregué al Board of Immigration Appeals, al Departamento de Homeland Security. He insistido con diversas entidades o de autoridades política, con toda la gente posible a donde se me guió y soy inocente si se me guió incorrectamente o con maldad o con mala intención de que quieren constantemente incriminarme, que desde que recuerdo han estado tercos y tercas contra mí, tercos y tercas contra ambos de mis hijos. Y ya sufrimos tanto, se nos lastimó tantísimo y no tengo de qué avergonzarme. Mal se deberían de estar sintiendo quienes culpables de lo que aún nos sigue afectando. ¿Cómo creen que yo me sienta de las tan severas carencias y necesidades que afrontamos ambos de mis hijos? Las tan precarias condiciones de vivienda, las veces cuando hambre, cuando indigentes, cuando nos lastimaron en muchos hospitales, en muchas entidades, cuando abusaron incluso de muestras de nuestra sangre para favorecerse deshonorablemente entre ellas y ellos, cuando experimentaron en nuestros cuerpos y contra nuestra salud. Se nos ha hecho tanto daño. Me es muy difícil el comunicarme con más
conocidos y conocidas y con más familiares, se me obligó a mendigar y a rogar muchos años. Y por muchos años ni como familiar me trataron ni como buena amistad, sino al contrario. Pero no malentendidos, aprecio de quienes sí fueron y han sido buenas y buenas ahí con nosotros y para nosotros y nosotras. Pero qué dolor. Y la realidad es que físicamente pues no somos eternos y eternas, al menos no he sabido de alguien que lo sea. Y si acaso hay, pues egoístamente se han de quedar sus secretos entre ellas y entre ellos. Pasan años y años y años y seguimos afectadas y afectados. Tenemos derecho a ser feliz, a más calma, a más paz, a disfrutar, a enforzar y ejercitar nuestros derechos lo más que se pueda, como la mayoría de las gentes aquí en el estado de Texas, en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, e incluso a nivel mundial, si decidiéramos. Yo tengo derecho, mis hijos tienen derechos, así como más gentes tienen derecho. Pero si supuestamente, maldadosamente hubo quienes compitiendo contra nosotras y contra nosotros, crearon miles de variedad de casos, entonces, ¿por qué les compensaron a ellas y a ellos? ¿Por qué les ayudaron a ellas y a ellos? ¿Por qué les dignificaron a ellas y a ellos? ¿Por qué les apoyaron a ellas y a ellos? ¿Por qué les favorecieron a ellas y a ellos contra nosotras y contra nosotros? En lo que a nosotras y a nosotros se nos lastimó tanto, atacaron nuestra salud mental, nuestros derechos, todo aspecto de nuestras vidas por diferentes vías. ¿Por qué torturarnos y castigarnos y afectarnos únicamente a nosotras y a nosotros? ¿Y por qué permitieron tantos casos fingidos, fraudulentos, incluso de quienes mintieron, compitiendo contra nosotras y contra nosotros? Hubo situaciones donde fue muy difícil para mí hacer denuncias, incluso contra varias de las Mau Women o contra más familia y contra otros seres queridos, o seres queridas, pero si nos lastimaron, ¿qué esperaban? Si nos afectaron, si dieron explotación a nuestros documentos, si ocasionaron que muchas más gentes nos lastimaran. O sea, todo tiene un hasta aquí, tenemos derechos. Así es que este es otro muy melancólico diciembre para mí. Y me da mucho coraje estar tan afectada económicamente. Ya mi salud está tan afectada, tan sobretrabajada, tan deteriorada. Y sí me da coraje, porque no hubo el por qué sufriéramos. Ha habido miles, cientos y cientos y cientos de miles de dólares que se han ido a pérdidas, millones y millones, incluso en oportunidades, trillones, cuadrillones de pérdidas. Y quienes maldadosos y maldadosas, quienes culpables, quienes por demasiado tiempo han estado aprovechándose, siguen contra nosotros y les siguen favoreciendo contra nosotros y contra nosotros. Pues, ¿qué tipo de justicia es eso? ¿Qué tipo de igualdad es eso? Desde hace décadas no ha habido quien en realidad me reconozca como ser humana. Ni siquiera entre otros familiares nos reconocieron a mí y a mis niños. Muy pocas gentes y pocas amistades. Derechos son tan importantes. Y qué triste de quienes siguen tercos y tercas contra nosotras y contra nosotros. Y
en reflexión constante me desespero y digo, bueno, si sigo en pro se defense, pero pues sí ha habido trampa, incluso a través de correspondencia. Ha habido trampa, incluso personalmente, pues, o de en persona que nos han lastimado mucho. Ha habido trampa a nivel de cortes, de niveles jurídicos. Y luego me pongo a pensar, incluso en muchas de mis propuestas, abogando directa o indirectamente por millones de gentes más, de quienes a gran porcentaje o no les importan sus derechos, o su odio, su racismo, su competencia, su egoísmo y su discriminación es tanto que o no se quieren importar, o no quieren leer, o no quieren que se los lea, o no quieren que se los traduzca, o no quieren saber. Y qué triste, porque si pusieran atención sabrían que en ningún momento hemos sido amenaza para gente alguna, ni problema tampoco, mucho menos estorbo. Demás gentes nos lastimaron, nos discriminaron, se aprovecharon, abusaron contra nuestros derechos. Fuimos víctimas de explotación de muchísimas maneras, involuntariamente. Nuestros documentos también. Me dio mucha depresión esta semana. Tengo una cana. Nuestros cuerpos tienen cambios, se van deteriorando. Qué injustos y qué injustas, qué malas las monjas y los padres que fueron tan traicioneros, que desquitaron sus odios usándome involuntariamente. Se supone que Dios es amor, que no, que Dios odia injusticia. ¿Por qué me han ignorado gentes del Vaticano? Qué malas y qué malos en sistemas y distritos educativos donde nos afectaron a nivel internacional, e incluso a mis hijos en varios distritos escolares, acá en el estado de Texas y en otro estado, compitiendo, lastimándonos, afectándonos, discriminándonos, su odio, sin querer escuchar, tercos y tercas. Nuestros documentos son verídicos, son originales y comprueban cuánto odio y traición hay contra nosotras y contra nosotros desde que nacimos, de hecho desde antes de nuestro nacimiento. Qué malas y qué malos gentes, maldadosos, maldadosas, discriminativas, discriminativos, racistas, traidores y traidoras, celosos y celosas, incluso de lo que aún ni siquiera tenemos. Incluso a través de entidades estatales, de gobiernos, presidentes, directores, directoras, managers, mentados chiefs y más gentes. Hay quienes nos han defamado como locas, locos, que con dementes, con demencia, o casos perdidos, cuando no somos casos perdidos. Somos ciudadanas y ciudadanos con derechos, y no es ser amarga el decir que tenemos derechos, y que en algún momento llegará día en que podamos hacer press charges a quienes culpables. Y si de algún momento en esta vida o en su muerte fueron honrados y honradas quienes no merecían, pues tendrán que quitarles tales honores. No es ser amargada, es la verdad, es la realidad. Generaciones afectadas, pero ¿por qué únicamente afectarnos tanto a mí
a mis 2 hijos y a algunos más de nuestros familiares inmediatos? ¿Por qué no a los otros supuestos casos que hay similares? ¿Por qué ponerles a competir contra nosotras y contra nosotros en vez de que se descubra la realidad? Son posiblemente en algunas maneras similares injusticias, pero completamente distintas. Porque nosotras y nosotros sí somos estadounidenses, norteamericanos y norteamericanas desde nacimiento. No es ser racista, pero pues es muy indignante. Muchas y muchos de ellas y de ellos, ¿cómo creen que yo me sienta? Sus humillaciones, sus patinadotas, sus miradas burlescas y humillativas, las comparaciones inmediatas, incluso como tantos y tantos de ellas educan a sus hijos y a sus hijas, algunos y algunas, a ser racistas, incluso a sus mismas familias. De ninguna manera han sido mejores quienes tercas y tercos contra nosotras y contra nosotros. Y mucho de lo que de diversas maneras sentí que se madreaban en cara, como dice el dicho, o restregándonos o humillándonos, que ellos y ellas mejores que nosotros y que nosotras. No se puede comparar. No se puede comparar. Porque muchos y muchos de ellos y ellas lo que tienen ha sido a base de lastimar a más gentes, de hacer traición contra más gentes, de herir sentimientos, de robarse lo que no les corresponde, de haber hecho traición y trampa en muchos causas, incluso robándose parte de nuestra evidencia, de nuestras fotos, y de ser tan malas y tan malos gentes con mucha maldad. No se puede comparar. Yo estoy muy afectada, yo tengo discapacidades de salud, muchas condiciones médicas y aún sigo con mucho trauma, terror porque me siento aterrorizada del tener que volver a cuestiones médicas cuando hubo tantos médicos y médicas que nos lastimaron. Hubo represalias incluso por la vía farmacéutica y por la vía médica contra mí, contra ambos de mis hijos y contra más familia. Hay muchas formas de gobiernos que ¿cómo explicar? Métodos de dirigir gobiernos de otros países están siendo forzados a través de métodos de entidades tanto educativas, médicas, estatales, federales, gubernamentales. Gentes, este es los Estados Unidos de Norteamérica. Leyes civiles, leyes constitucionales, derechos humanos, derechos civiles, derechos constitucionales y derechos en miles más de categoría importen. Qué dolor, qué injusto y qué tristeza que aún somos prácticamente prisioneras y prisioneros de la nueva era y de quienes se atacaron contra nosotras y contra nosotros, incluso lastimándonos tanto y aprovechándose, haciendo fraudes y abusando de nuestras firmas, alterando documentación contra nosotras y contra nosotros y causándonos tanto daño, incluso por falsas acusaciones de quienes muy abusivas y abusivos compitieron contra nosotras y contra nosotros y nos acusaron de horribles cosas cuando en todo momento hemos sido inocentes. Por eso es muy difícil
el comunicarme con tantos conocidos, con tantos conocidas, con más familiares. No me creyeron y me culparon de tantas cosas. Y algunos y algunas son tan malas y tan malos gentes que prefirieron seguir siendo egoístas, competir, déspotas y racistas, en vez que reconocer cuán injustas y cuán injustos fueron y han sido ahí contra nosotros y nosotras. Y que con los directores, con los chiefs y con los presidentes, tanto de religiones, de boards, de educación, de sistemas jurídicos, de Border Patrol, de US Customs, de Homeland Security, de Immigration Customs Enforcement, de Federal Courts, Cortes Federales, Estatales, El Paso County Courthouses y más gentes y los más políticos que nos utilizaron, que hemos sido víctimas de involuntary servitude de diferentes maneras, que robaron evidencia, que apoyan nuestra defensa, nuestros derechos. Esto ha sido un asco, años y años y años. Y aún afectadas y afectados, que si demencia, que si loca, que si locos. No. Hubo quienes burlescos y burlescas se madreaban, que a su conveniencia se fingían de ese estado, puesto que eso les permitía lastimarnos de toda manera posible y hacer lo que les daba su gana, sin que les hicieran ser held responsible o accountable por tanto que nos lastimaban, por tanto daño que nos hacían, por tanta competencia sucia y deshonesta y deshonorable contra mí, contra mis hijos y contra más familia en casos y causas. Pero a mí, pues, no hubo quien me creyera. Y a mis hijos, qué triste que yo tan afectado, hubo etapas que yo tampoco les creía, pero porque a mí me obligaban contra mí misma, contra mis dos hijos. Nosotros, bueno, yo y ambos de mis hijos tan afectados, tan afectadas. No tengo de qué avergonzarme, a diario aún le pido perdón a mis hijos. Ay, tanto que hemos sufrido, tantas veces que estuvimos a punto de morir. Todavía que estamos tan afectados y afectadas. Me da tanto coraje. Coraje en el aspecto de que corresponsales saben, pero su odio, su racismo, su celo, su envidia, su discriminación, su traición, su egoísmo ha sido tanto que quizás por eso aún nos discriminan, nos ignoran. Yo considero que son severos crímenes, abusos de poder. Lo que ha sido tan injusto contra mí y hacia mí tanto daño, y contra mis hijos y hacia mis hijos tanto daño, y contra algunos más o algunas más familiares. Por eso insisto, y todos y cada detalle importa. He hecho muchos videos también en inglés, otros con slang semibilingües, pero también en español. ¿Y por qué en español? Pues porque mucha familia también habla español. Y qué triste de quienes en todo momento han sabido y saben y que pudieron habernos evitado tanto daño. Pero sus celos, su odio, su discriminación, su racismo, su envidia, dejaron
que se nos hiciera tanto daño y se nos afectara tanto, y aún quizás eso no les es suficiente. Qué triste, qué injustos, qué injustas y qué coraje. Intento sanar a diario y mis hijos y yo agradecemos día con día lo que está mejor. Aún estamos muy afectadas y afectados. Y no es que estemos sin hacer cosa alguna. Si alguien se pusiera o se pensara realmente nuestra situación, en vez de estar contra nosotros y contra nosotras, estarían viendo a ver cómo nos pueden asistir. Si alguien algún día realmente ve y pone atención a mis videos, entérense de mis propuestas. Que si algunas no llegan a suceder, pues yo soy inocente. Quizás sea porque muchas más gentes no merecen. Mas mi conciencia está tranquila y estoy en paz con Dios también. Pero es obvio que tengo mucha tensión, mucha presión, mucho dolor, mucha angustia, mucho trauma, porque aún estoy afectada de mi salud, mis derechos, la salud de ambos de mis hijos, sus derechos. Y insisto, varias y varios nos parecemos, pero somos diferentes gentes. Les recuerda Janet, madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. En mucho trauma y con mucho dolor. Me salió una cana. El tiempo está pasando, pasan los años. Ha nacido gente, muchas generaciones que ni conocemos. Ha muerto gente, tantos funerales que ni siquiera pudimos atender. Algunas desfallecidas y fallecidos eran muy malos y muy malas, pero otros y otras eran buenos y buenas. Somos inocentes, mis hijos y yo. Y qué injustos y qué injustas fueron y han sido quienes culpables de lo que aún nos sigue afectando. Tengo derecho a defenderme de tantas, tan abusivas, falsas acusaciones y detalles eran, son y en todo momento permanecerán siendo importantes.